Bienvenidos a esta su lección de la fe de Jesús, una guía sistemática acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos estudiando el tema titulado La Salvación. Este que les habla es el pastor Wilfred Malavé para discutir el tema de esta hora. Vamos a tener una palabra de oración para continuar. Querido Dios y Santo Padre, bendecimos tu nombre. Dirige el estudio de esta hora, que el Santo Espíritu guíe e ilumine las mentes de nuestros amigos que en esta hora están con nosotros estudiando. En el nombre de Jesús, amén. Saben, en una ocasión un hombre muy rico se le acercó a Jesús con una pregunta sumamente interesante. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y esa pregunta muchas personas quizás se la hagan en esta hora. Por eso el estudio que vamos a tener se dirige en ese sentido. Vayamos inmediatamente a la primera pregunta acerca de la salvación. Vemos que el pecado ha traído consecuencias terribles a este mundo. Y entre ellas podemos preguntar, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Según Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que entendemos por este pasaje de la Biblia que la muerte es la consecuencia final del pecado, aunque hay otras consecuencias, pero esta es la más terrible. En la segunda pregunta de este estudio acerca de las terribles consecuencias del pecado, dice de la siguiente forma: ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Según Jeremías, el capítulo 2, versículo 22 nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Oh, podemos darnos el mejor baño con mucho jabón en una piscina con muchos desinfectantes. Sin embargo, eso no resuelve el problema del pecado. Entonces la respuesta es no. No podemos resolver el problema del pecado por nosotros mismos. Sin embargo, no todo es terrible. El Señor ha hecho provisión. Jesús salva al pecador. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Podemos ir a Juan 3:16, un pasaje sumamente conocido que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿cuál fue entonces esa provisión maravillosa que hizo el Señor para salvar al pecador? Pues la respuesta es Jesucristo, su Hijo unigénito, quien vino a este mundo. ¿Cómo entonces Cristo describió su misión cuando vino a este mundo? Esa misión de rescatar al ser humano. Bueno, en Lucas capítulo 19, verso 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesucristo describe su misión de buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cometió Jesús, nos dice la siguiente pregunta, algún pecado? Y eso es muy importante, porque Jesucristo vino a rescatarnos del pecado, y si Él hubiese tenido pecado, ¿podría acaso salvarnos? Dice la Escritura en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesucristo no cometió ningún pecado, vivió una vida perfecta. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Quizás nos preguntemos, ¿cómo fue eso que Jesús nos salvó de nuestros pecados? ¿Qué Él hizo? Isaías 53, 3 al 7 nos señala: despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que Cristo pagó el precio por nuestra salvación. Él nos sustituyó. El pasaje continúa diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que Jehová cargó el pecado de todos nosotros, pero fue la muerte de él lo único necesario para nuestra salvación. ¿Qué más hizo el Señor? ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22, nos dice el apóstol Pablo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la respuesta es: mediante su resurrección, Cristo aseguró nuestra salvación. Así que, ¿qué debemos hacer ante tal acto de Jesús, ante esa salvación que Él nos ha regalado? Creer en Jesús. Hechos 16, 30 y 31 nos dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta fue la respuesta que dio el apóstol Pablo al carcelero de Filipos en aquella ocasión, cuando las puertas de la cárcel fueron abiertas y ellos permanecieron, tanto Silas como Pablo, en aquella prisión. ¿Qué más debemos hacer? Debemos aceptarlo como único Salvador. Nos dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente aceptando a Jesucristo como Salvador personal podemos llegar a ser salvos. Y finalmente debemos abrirle la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo viene a tu vida y Él espera que tú voluntariamente le abras la puerta de tu corazón. Por eso en esta hora yo te digo que le abras la puerta de tu corazón, que le dejes entrar, que Él haga morada en tu vida y tu vida será transformada. Encontrarás el camino de la salvación. Te invito, amigo, para que estés en la próxima lección titulada Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados, lección número 8. Dios te bendiga.